Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar pendientes de nuestra señal. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos en este martes, segundo día del mes de abril de 2019. Esta mañana me acompaña el ex candidato presidencial del FMLN y ex canciller de la República, Hugo Martínez, con quien hablaremos temas importantes de país. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Amigos y amigas que nos sintonizan, es un gusto compartir con ustedes. Bueno, Hugo, vamos a aprovechar tu presencia para hablar de varios temas, entre ellos el recorte de la ayuda económica al país, según el presidente Trump. Vamos a también hacer un repaso de la política doméstica, el futuro político en el FMLN, tus expectativas también sobre el nuevo gobierno. Así es que desde ya pues vamos a sumar estos temas. Quiero invitar y aprovechar a nuestro público a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas disponibles para recoger de ustedes los diferentes ángulos, opiniones, observaciones para poder desarrollar este programa. Así que desde ya les invito a que lo hagan. A ver, Hugo, tu experiencia como canciller te hace comprender mejor la decisión o mejor dicho, el anuncio que ha hecho el presidente Trump en cuanto a recortar la ayuda, la cooperación a nuestro país. Bueno, eso es un anuncio que se enmarca en la política doméstica de los Estados Unidos. Sí. Todos sabemos que hay un forcejeo ahí, una estira y encoge por los fondos que el presidente Trump ha solicitado para construir el famoso muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Y esta señal y otras señales que el presidente Trump ha enviado obedecen a esa política interna. Pero como siempre lo he dicho, la única forma de disminuir los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Y esta medida que anuncia el presidente Trump va en la dirección totalmente contraria. Y yo imagino que sus asesores y los tanques de pensamiento en los Estados Unidos le deben estar diciendo que si no se invierte en los lugares de origen de la población migrante, no hay muro que valga para detener los procesos migratorios que se dan, por cierto, en diferentes partes del mundo. Eso es número uno. Número dos, hay que entender un poco el impacto de la medida. Como sabemos, los fondos de cooperación se aprueban en el Congreso de los Estados Unidos. Está el famoso Comité de Apropiaciones, que es el que hace la primera aproximación y después esos fondos son votados, son aprobados en el presupuesto de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay dos situaciones. Los fondos que ya fueron aprobados en el Congreso, imagino yo los fondos 2017, 2018 y 2019, porque ya ellos van con un retraso, 2019 no ha sido aprobado aún. Entonces, esos fondos, la única forma de detenerlos es pedir una nueva votación al Congreso para recortar esos fondos. Y dudo de la influencia que se pueda tener para dar por anulados esos recursos que ya fueron aprobados. Esa base de correlación de fuerzas, entonces. Correcto, pero en los próximos envíos de presupuestos, en las próximas propuestas que el Ejecutivo envíe al Legislativo en los Estados Unidos, evidentemente que si persiste esa posición del presidente Trump, no habría ayuda para los países del Triángulo Norte. ¿Hay razón para alertarnos o es que estamos demasiado asustados con esta noticia? Bueno, la cooperación de Estados Unidos es una cooperación significativa. Por ejemplo, en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, yo lo conozco muy bien porque fui uno de los que concibió esa propuesta. Estamos hablando de un promedio de unos $700 millones anuales para los 3 países del Triángulo Norte. Eso es aparte de la cooperación bilateral que cada uno de los países recibe y que no es despreciable esa cooperación bilateral. Entonces, es una cooperación importante. Siempre hemos dicho que la cooperación es complementaria a los esfuerzos que cada país realiza. Por ejemplo, la inversión en la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte era una inversión un poco más de 3-1.
Los países del Triángulo Norte invertimos, por ejemplo, en 2016 $3.000 millones y Estados Unidos invirtió $750 millones. O sea que tampoco es que sea el único recurso que se está destinando para disminuir los problemas que provocan una migración irregular desproporcionada en algunos países del Triángulo Norte. Entonces, si bien es cierto, no son los únicos recursos que se están ocupando para esto, también es cierto que son recursos complementarios importantes y que de alguna manera se deben de buscar otras fuentes o de hacer un lobby en el Congreso de los Estados Unidos para que por lo menos la ayuda que ya está aprobada sea una ayuda que se mantenga para El Salvador. Yo lamento esa posición del presidente Trump, va en la lógica de la política doméstica de los Estados Unidos, pero es una decisión que puede tener un efecto boomerang, como lo han dicho muchos analistas en los Estados Unidos. Si tú no inviertes, ¿qué es lo que ha pasado en El Salvador? Olvidémonos por un momento de los otros dos países del Triángulo Norte. A raíz de la inversión que se ha tenido en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, en el Triángulo Norte, las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos de salvadoreños han disminuido hasta en un 60%. Aquí se dice, bueno, han salido unas caravanas, etcétera. Sí, pero eso acumula la mayor parte de la gente que está saliendo. Pero si tú le pides los datos al Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, te va a decir que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos por parte de El Salvador han disminuido. ¿Y a qué obedece eso? A una inversión sostenida que ha tenido el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos para disminuir esos flujos migratorios. Si esa inversión se cae, si esa inversión no se sigue dando, lo que vamos a tener es un efecto boomerang en el sentido que al no resolverse o al no paliar las condiciones difíciles que se tienen en algunos lugares de origen de la población migrante, pues la gente va a optar por la migración irregular como lo ha hecho en otros tiempos. Entonces, es una medida contraproducente, y yo espero que el Ejecutivo de los Estados Unidos, pero principalmente el Congreso de los Estados Unidos, tomen cartas en el asunto para evitar que esta medida genere un efecto boomerang en los países del Triángulo Norte. Aquí estamos hablando de mi verdad con la tuya, es decir, hablando en términos muy comparativos de países. El presidente Trump sostiene de que no se ha hecho nada y que se están agarrando el dinero de nosotros, Estados Unidos, ¿verdad? Pero no están haciendo nada para detener. En estos días parte hacia los Estados Unidos una caravana de una magnitud considerable. Es decir, ¿cómo pueden los gobiernos entonces detener si al final es un derecho, no es un delito, como lo decía la autoridad a la vez claro, anterior? Invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante, pero él, su vicepresidente y sus autoridades han reconocido que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que ha logrado disminuciones sustantivas en las llegadas de salvadoreños a la frontera sur de los Estados Unidos. Eso no lo digo yo, los datos ahí están, han sido reconocidos por las autoridades de los Estados Unidos y esos datos son contundentes. Yo no puedo hablar por los otros países, pero en el caso de El Salvador sí hay datos de DHS todavía del año pasado donde los flujos migratorios se habían disminuido en un 60% en relación a años anteriores. Entonces eso significa que las cosas sí están funcionando aquí. ¿Están funcionando lo suficiente? No. ¿Se ha hecho lo suficiente? No. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos de cada uno de los países de origen de la población migrante? Invertir más para darle las oportunidades que estas personas van a buscar a otras partes del mundo. A ver, no sé qué tan utópico o real puede ser el hecho de que se han generado condiciones para evitar la migración. Bueno, ¿de qué otra manera se explica que la migración haya disminuido? Porque si nosotros nos vamos al territorio, independientemente la focalización que se tenga, y no lo estoy diciendo porque seguramente no se ha hecho nada, pero es normal encontrar el resentir de las personas, de las familias, en algunos territorios y quizás en la mayoría de zonas del país, que a raíz de no solo de falta de empleo, a raíz de la falta de seguridad, en algún momento, y la parte nostálgica, que me imagino juega un porcentaje importante. Sí, bueno, la migración es multicausal, seguridad, desastres naturales, reunificación familiar, economía, etcétera.
Y tienes razón, pero también hay que ver la otra parte de la ecuación. ¿Cómo se explica entonces la disminución de un 60% de las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos por parte de los salvadoreños? Claro. Y algunos analistas decían, no, es que México le está haciendo la tarea a Estados Unidos y los regresa. Ah, pues noticia también de México, los reportes indican que las llegadas a México de ciudadanos salvadoreños han disminuido en un 60% también. Entonces hay que tomar las dos partes de la ecuación. Yo no quiero decir ni por asomo que se ha resuelto el problema, pero quiero decir que en relación a los otros dos países del Triángulo Norte, El Salvador ha tenido un desempeño sobresaliente en materia de generar condiciones mínimas para que la población decida quedarse en nuestro país y no emprenda el viaje como lo emprenden. O sea, si tú haces un análisis incluso de lo que aparece en las noticias, la mayoría de caravanas son provenientes de Honduras y de Guatemala. Hugo, ¿tú ves cerca o lejos la solución de estos dos problemas así meramente focalizados, identificados? Migran por inseguridad, migran por falta de empleo, con la llegada de este nuevo gobierno. Es un esfuerzo de mediano plazo. Nadie tiene la varita mágica para resolver ese problema de la noche a la mañana. Yo siempre lo dije durante la campaña y lo sostengo. No es que porque hay un cambio de gobierno al día siguiente vamos a amanecer todos con oportunidades y la migración irregular va a desaparecer. Eso, si alguien lo dice, está mintiendo. Es un proceso. ¿Te adelantas en sostener que no va a ser de la noche a la mañana el nuevo gobierno que va a resolver el problema? Bueno, me adelanto en sostener que el 1 de junio que se inaugure el nuevo gobierno no va a haber un cambio sustancial en cuanto al fenómeno migratorio. Si se hace un esfuerzo sostenido, como se ha intentado hacer los años anteriores, y todos apoyamos ese esfuerzo sostenido para generar condiciones en los lugares de origen de la población migrante, esa situación puede cambiar. Fue bueno el discurso que dio el presidente electo en los Estados Unidos de comprometerse a parar la migración, ¿o fue demasiado comprometedor? Yo creo que es una obligación de los gobiernos de los países de origen de la población migrante hacer todos los esfuerzos a su alcance para garantizar condiciones en esos países de origen para que la población decida quedarse. Y esa señal, ese compromiso es algo que puede invitar a los países de destino a invertir seguramente para apostarle junto al país de origen a mejorar las condiciones en el país de origen. Pero no ha sucedido eso. Se planteó un discurso de compromiso y parece que si uno fuera, digamos, demasiado alcanzativo en la interpretación, parece que entonces el presidente Trump dijo, bueno, entonces tú lo puedes arreglar, ok, entonces ya no te envío más ayuda para el desarrollo de El Salvador. Entonces creo que todo a su medida. ¿Fue contraproducente entonces llegar a comprometerse de esa manera? No lo sé, pregunto. No estoy llegando a esa conclusión. Sí. No estoy llegando a esa conclusión. Lo que estoy diciendo es que cada país tiene la obligación de hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar las condiciones. Pero en un contexto internacional donde algunos países acuñamos el término de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, es importante comprometer al socio también. Es decir, ok, nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero queremos que ustedes hagan su parte. Por ejemplo, parte de la violencia en este país es que este país y Centroamérica es un corredor de las drogas hacia los Estados Unidos. Y Estados Unidos, como principal nación consumidora de esas drogas, tiene que hacer su parte para combatir el tráfico de drogas y toda la violencia que genera el tráfico de drogas en nuestra región. Entonces, cuando uno va y dice, mira, yo me comprometo y voy a garantizar que los flujos migratorios disminuyan. Ajá, socio, por cierto, no cualquier socio, sino nuestro socio principal. Ajá, socio principal, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es su compromiso? Porque este es un asunto de responsabilidades compartidas y diferenciadas. Todos tenemos responsabilidad en el problema de las causas estructurales de la migración en este país. Las relaciones con los Estados Unidos se hacen en varios frentes, ¿no? Tenés por el lado la política con el Congreso, tenés los organismos financieros, que es cooperación, y tenés al gobierno per se.
es complicado, con tu experiencia como canciller, es complicado lidiar con ese tipo de situaciones, porque hay quienes sostienen que dependiendo del estado de ánimo con la que el presidente se levante, pues así lo tira, así te tira los mensajes, ¿no? Y especialmente... Es una relación compleja y cada vez más, sobre todo con este presidente de Estados Unidos, nos fuimos dando cuenta que la apuesta de la relación bilateral con los Estados Unidos debe manejarse, como tú bien lo has dicho, en varios frentes o en varias áreas, ¿verdad? Es clave, es importante la relación con el Congreso de los Estados Unidos, es clave incluso la relación con los gobernadores, con algunos gobernadores de estados principales. Es clave, por supuesto, la relación con el Ejecutivo, incluso la relación dentro del Ejecutivo. Una cosa, aunque parezca mentira, es la relación con la Casa Blanca y otra cosa es la relación con el Departamento de Estado. Yo siempre que visitaba Washington, visitaba la Casa Blanca, el asesor el equivalente al embajador Bolton ahora mismo, el asesor del presidente en asuntos de seguridad para el hemisferio occidental, y luego visitaba al secretario de Estado. Y así, de manera también de cubrir un área que casi nunca se cubría, que era el área judicial, muchas veces visité a la oficina del fiscal general, por ejemplo, de los Estados Unidos, para garantizar alguna sensibilidad en esos sectores en los Estados Unidos. Es clave el sector empresarial, los tomadores de decisiones, etcétera. Entonces no se puede ver la relación con Estados Unidos como, bueno, voy a ir a dar una conferencia a la Heritage Foundation y voy a decir de que yo voy a como dicen los norteamericanos, I will fix it. Yo voy a arreglar ese problema y ya. No funcionan así las cosas con Estados Unidos. Hay que hacer un trabajo más sistemático, más profundo, más detallado con cada una de las áreas de Estados Unidos. Y creo yo que ese trabajo es el que debe de reforzarse para mejorar esa cooperación con los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro socio principal. Pero en una sociedad, uno, aunque sea uno más grande y otro más pequeño, asumen responsabilidades ambos socios, ¿verdad? A ver, Hugo, ¿qué haces hoy? Te escuché decir de que en su momento, si existiese la oportunidad de trabajar con el nuevo gobierno, estarías en la disponibilidad de hacerlo, ¿no? No, yo quiero ser bien categórico en eso, porque a veces, porque uno es diplomático, hay gente en las redes que si no es blanco es negro, no dan lugar a tonos grises. Quiero decir claramente... ¿Te sacaron de contexto tus palabras? Sí, quiero decir claramente, mira, sobre la posibilidad de participar en el nuevo gobierno. Número uno, no me lo han solicitado. Y número dos, si me lo solicitaran, yo quiero ser categórico en decir que no aceptaría. ¿Por qué no aceptaría? Porque hay una diferencia de visión sustantiva con el nuevo gobierno, con lo poco que hemos visto de las señales de lo que va a hacer el nuevo gobierno. Por ejemplo, yo no creo en la política de confrontación, de estar atizando el fuego, como dicen en mi pueblo, de estar en pleitos matutinos y vespertinos con cualquier miembro del gobierno saliente, con cualquier otra persona, y esa ha sido la dinámica. Y yo creo que un presidente electo debe estar para unir al país, no para dividir al país. Y lo poco que he visto hasta ahora ha sido en la dinámica de dividir al país. Los míos y los vuestros, ustedes y nosotros, los buenos y los malos, los corruptos y los no corruptos, etcétera, etcétera. Y yo soy una persona de consensos y no me sentiría para nada cómodo trabajando en un gabinete que tiene ese estilo, aún sin haber tomado posesión. Y así te puedo citar otra serie de cosas. Por ejemplo, en la política exterior. En la política exterior todos estamos claros que el mundo es multipolar. Y que no debemos poner, como dicen popularmente, todos los huevos en una sola canasta, que debemos de apostarle a tener relaciones de cooperación, de amistad con todos los países del mundo, con el bloque europeo, con el bloque asiático, con el bloque del hemisferio occidental, con Oceanía, con los países nórdicos, etcétera. Las relaciones internacionales para una nación pequeña como El Salvador no empiezan y terminan con su socio principal, que es Estados Unidos. Yo no lo niego. Estados Unidos
es nuestro socio principal. Pero eso no quiere decir que vamos a desatender a la Unión Europea, que vamos a desatender a Oceanía, que vamos a desatender a Asia, que vamos a desatender a los países nórdicos, o peor aún, que vamos a manejar una política de hostilidad hacia los presidentes de la región. O sea, yo no concibo cómo un presidente electo puede, por las razones que sea, seguir agrediendo a nuestros vecinos de Guatemala, a nuestros vecinos de Honduras, etcétera. Bueno, ellos han tenido sus procesos, bien o mal han tenido sus procesos y son las autoridades electas en esos países. Y no creo yo que sea sano empezar o antes de empezar el gobierno estar confrontando con estos países vecinos, cuando El Salvador ha sido líder en materia de integración centroamericana. Entonces, ¿con qué cara vamos a llegar a pedirle a los demás países que relancemos la integración, que fortalezcamos la integración si los hemos estado insultando? O en el caso de México también, cómo se le dio el tratamiento a México, al presidente saliente de México. Entonces, a eso me refiero cuando digo categóricamente que aunque se me propusiera, no estoy dispuesto a participar en el gabinete del nuevo gobierno. Ahora, dicho esto, también he dicho que todos los salvadoreños, si se nos pide una opinión, si se nos pide una propuesta, debemos estar dispuestos a colaborar. Y yo he dicho que aún que cuando yo estaba en oposición se me pidió que presentara propuestas, que participara en una comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo hice. ¿Eso significaba que yo compartía la visión de gobierno del Partido Arena que gobernaba entonces? Absolutamente no. ¿Eso significaba que yo era parte del gobierno de Arena? Absolutamente no. ¿Significaba que yo, como representativo de una forma de pensar de la sociedad salvadoreña, llegaba a una instancia y daba mi opinión? Era al gobierno, al presidente y a sus ministros tomar mi opinión o no tomarla. Entonces, cuando eso se da, uno pues puede dar su opinión. Pero eso es muy diferente a estar en un gabinete, a lo cual digo categóricamente que por diferencias de visión no participaría. Y le quiero decir a la militancia del FMLN que si esa forma en que fue manejado parcialmente en algunos medios, etcétera, en alguna medida les afectó, les molestó, pues yo me disculpo con ellos, porque yo me debo a la militancia del FMLN, a las personas que votaron por mí, pero también a las demás personas de la sociedad salvadoreña hacia quienes he tratado de trabajar de la mejor manera posible. ¿Temes afecte tu postulado a coordinar el partido? Bueno, en primer lugar, yo no me he postulado para coordinar el partido. ¿O tus intenciones, como en algún momento en segundo lugar, se ha dejado entrever, ¿no? Se ha dejado entrever, porque en segundo lugar nunca he dicho yo, sí, claro, tengo las intenciones de ir. Pero para se ha dejado entrever tu interés, pues en algún momento por querer conducir el partido. No, yo lo que he dicho es que es necesario trabajar por el fortalecimiento del partido y que yo lo puedo hacer desde un puesto de dirección o desde un puesto en la llanura. Entonces, lo que quiero dejar tajantemente claro también es mi apuesta, aún en este momento de crisis, por el FMLN. Yo soy una persona del FMLN, me desarrollé en el FMLN y voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para fortalecer y transformar al FMLN. ¿En qué momento está el FMLN? Voy a hacer una pausa y hablamos de eso para que me comentes tus opiniones con relación a cómo debe replantearse hoy de cara al nuevo gobierno que viene. ¿Cómo piensa también replantearse electoralmente? Estamos a años, meses para poder entrar a un proceso también de elección muy importante, alcaldes y diputados. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias también a quienes están activos a través de las redes sociales. Háganlo, @diálogo21, @Neto López Radio. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces con esta preciosa imagen hasta el sector del Boulevard Monseñor Romero, cuando venimos desde occidente a oriente.
Ahí tenemos al fondo la conexión que se hace precisamente con el sector de la Universidad Centroamericana. Carga vehicular en el extremo de oriente a poniente. Esta es parte de la conexión que se hace a la avenida Manuel Enrique Araujo. Así es que toma en consideración esa ligera carga que se da precisamente por esa conexión. No así el paso hacia el occidente si usted busca este sector. Así está el tráfico, gracias a nuestro patrocinador y gracias a usted también, a Esther, siempre pendiente de nuestra señal y de la información de tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Vámonos entonces ahora hasta tener información sobre la actividad de verano para los próximos días con Karen Avilés. Karen, como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. Adelante con tu informe a esta hora. Muchísimas gracias, Ernesto, y les tengo buenas noticias porque pueden disfrutar en esta Semana Santa de los 14 parques recreativos del ISTU. Disfruta de nacimientos de agua, volcanes, playas, lagos y lagunas en un ambiente familiar y seguro. Ven y disfruta el ritmo de los bailongos de verano en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Refresca tu verano con el ISTU. Con esta información, regreso la señal al estudio. Ya listos entonces con todos los implementos para disfrutar de lo que viene ya para las próximas vacaciones gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Así es que desde ya pues usted también haga planes. Continuamos conversando con Hugo Martínez, ex candidato a la presidencia por el FMLN, ex canciller de la República también. Te decía de cuál es el estado en el que se encuentra el partido y cómo lo ves de cara a lo que representa uno de los desafíos grandes electorales, que es sacar, mantener o elevar su número de diputados. Bueno, el partido está a puertas de un proceso electoral interno que ya ha comenzado, digamos, oficialmente con la convocatoria de elecciones. La culminación va a ser el 16 de junio con la elección de autoridades a todo nivel. No solamente el secretario general, la comisión política, sino también las directivas departamentales, secretarios departamentales, secretarios municipales, convención nacional. Es decir, toda la dirección del partido a todo nivel va a ser electa en este proceso. La inscripción comienza el 15 de abril. Hay unos cuantos días ahí para el proceso de inscripción, y luego en mayo está el proceso de campaña interna, vamos a llamarle tranquilo, así. ¿Estás tú tranquilo de que se va a hacer una buena elección transparente y acorde a lo que realmente la población fuera de lo que es la cúpula del partido quiere? Yo espero que se haga una elección democrática, transparente, lo más participativa posible, y que lleve al partido a otro nivel, ¿verdad? Porque el partido ha caído en una situación de dificultad, no lo podemos negar, pero es esa misma fuerza transformadora de la gente dentro del partido que nos va a dar nuevas autoridades a todo nivel, y que esas nuevas autoridades deben estar claras que obedecen o van a obedecer a la militancia del partido, y que van a poner por encima de cualquier interés, el interés nacional y el interés del partido. ¿Existe algún temor en tu persona porque vayan a haber cuotas de poder disfrazadas, matizadas con los que actualmente están de alguna manera enquistados dentro del partido? Bueno, yo no soy una persona que actúa por temores, ¿no? Siempre trato de tomar mis decisiones sobre la base de una reflexión. ¿Te inquieta entonces? Lo que yo esperaría es que se deje en total libertad. Incluso yo eso es lo mismo que pedí
para las elecciones internas, donde con el apoyo del 72% de la militancia del partido, yo resulté electo. Y aún en ese momento había personas de dirección intermedia y unas cuantas de dirección nacional que llamaban a las bases para decirles, mira, no tienes que votar por Hugo. Entonces, ese tipo de intervenciones deben quedar en la historia, en la prehistoria, porque ese tipo de intervenciones es lo que la gente ha rechazado. Y la gente no ve bien que le vayan a decir cómo tiene que decidir. O sea, lo que creo yo, la militancia, una de las cosas que considera más ofensivas en este momento es que alguien le llegue a decir cómo tiene que votar. La militancia está diciendo, nosotros tenemos el juicio suficiente, tenemos el discernimiento suficiente para decidir quién y quiénes serán las personas que mejor deben conducir el partido de ahora en adelante. Entonces hay digamos, deficiencias, hay malos hábitos, para no decirlo de otra manera, que se tienen que ir eliminando en el partido y que la militancia ha sido categórica en decir que no va a aceptar. Yo he hablado con mucha gente de la militancia, con mucha gente de mandos medios que venían del momento del conflicto armado y con una disciplina de obediencia inquebrantable. Y ellos han dicho, mira, la disciplina se ha transformado en una lealtad al partido, pero no en una obediencia a ciegas a una persona que se está arrogando el derecho de decidir por todo el partido. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos que se están dando adentro del FMLN y creo que son fundamentales para la democracia interna, para el desarrollo, para el fortalecimiento del FMLN como partido político. ¿Qué rostros quieres ver digamos, en esa vitrina de yo he dicho, rostro joven? Te hago esta pregunta porque cuando se comienza a hacer un estudio, quizás bastante meticuloso sobre los comportamientos electorales, estamos viendo el resurgir de una población que obviamente tiene otro comportamiento al que hemos estado acostumbrados históricamente en los partidos, especialmente cuando se trata de hablar de vieja militancia y la nueva generación de votantes. Sí, pero eso no se debe plantear como un conflicto intergeneracional. Para mí debe haber un diálogo intergeneracional, pero la nueva dirección debe ser predominantemente de mujeres y jóvenes, desde mi punto de vista. Pero no quiere decir que no puedan participar gente con mayor experiencia, gente con mayor edad. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos 22 días me reuní con un grupo de compañeros que eran de las fuerzas especiales de las Fuerzas Populares de Liberación, una de las 5 organizaciones del Frente, que por cierto ayer estaba de aniversario, esta organización de aniversario de su fundación, y ellos, cuando terminó el conflicto, se dedicaron, algunos a la agricultura, otros a ser empresarios. Estamos hablando de las fuerzas especiales, de la fuerza de élite de la guerrilla salvadoreña, y ellos se dedicaron a sus cosas personales para tener de qué vivir. Esas personas nunca han participado en una estructura de dirección. Y yo digo, ¿por qué no pueden participar en una estructura de dirección? Sobre todo que a estas alturas ellos ya tienen su vida resuelta. No son como otras personas que quieren estar en una estructura de dirección porque esa va a ser un modo de vida para seguir teniendo ingresos. ¿Eso ha pasado en el FMLN? Eso ha pasado con algunas personas. No de quiero vida. decir que con todas las personas, pero eso ha pasado con algunas personas. Y por eso yo siempre digo y siempre voy a decir que cada dirigente político de un partido revolucionario, por supuesto, como el FMLN, debe de tener una salida lateral, aunque sea una salida humilde, siendo agricultor, siendo ganadero, siendo comerciante, siendo académico, pero debe tener una salida lateral para no estar en esas ansias que si no quedo en un puesto de gobierno o no quedo en un puesto del partido, ¿cómo voy a hacer para vivir? ¿No te gustaría ver a Óscar Ortiz dirigiendo el FMLN? Mira, a mí me gustaría ver más jóvenes y más mujeres dirigiendo el FMLN. Yo reconozco los atributos que Óscar tiene, pero creo que también se debe pensar profundamente cuál es el perfil y el liderazgo que más le conviene en este momento al FMLN. ¿Te gustaría dirigir el FMLN? Yo no lo pondría de esa manera. Yo siempre he considerado las responsabilidades que he tenido como una misión, como una tarea, y si esa misión y esa tarea se plantea, pues
estaría dispuesto a discutirlas con la militancia, pero no estoy interesado en buscar Mira, es que yo siento y he llegado a la conclusión de que se puede aportar también desde la base del partido, con tareas especializadas. Y si yo estoy diciendo que nuestros miembros de dirección tienen que demostrar que pueden vivir de otra cosa que no sea estar en la dirección del partido o estar en un puesto público, también yo tengo que demostrarlo. Y yo lo estoy demostrando. Yo estoy haciendo mi trabajo profesional, teniendo recalibrando mi vida, teniendo mis ingresos desde mi trabajo profesional, ya no como un funcionario público, ya no como un funcionario del partido. Y eso es lo que yo quisiera que hicieran muchas personas que han estado por mucho tiempo al frente de responsabilidades públicas o partidarias. ¿Te gustaría ver al alcalde Miguel Pereira dirigiendo el partido entonces? Bueno, es que no es cuestión de los gustos de Hugo Martínez, es cuestión de lo que le parece a la militancia. Yo he escuchado a Miguel que ha dicho que él prefiere concentrarse en la alcaldía de San Miguel, pero de todas maneras es lo más importante, Ernesto, es lo que la militancia diga, lo que la militancia está pidiendo. No es si a Hugo Martínez le gusta o no le gusta X candidato, no es si a un dirigente del partido le gusta o no le gusta un X candidato. Y fíjate que aquí ha cambiado la dinámica, porque antes en el partido, no quiero decir que ocurría en todos los ámbitos, pero cuando alguien quería ser candidato iba como a pedir la venia de los miembros de la dirección. Y eso se acabó. Eso se acabó y eso es un paso muy importante en la democracia interna del FMLN. Cada quien que decida ser candidato, pues debería ser candidato, como dice la expresión popular, por sus propias pistolas, ¿no? No con padrinos, no con miembros de la dirección saliente o entrante que después le van a decir, bueno, yo te voy a apoyar, pero después cuando llegues tenés que obedecer incondicionalmente a mí. Esas cosas se tienen que acabar y poner al partido en una dinámica de mayor democracia, de mayor participación de la militancia. Por eso yo siempre acuñé en la campaña interna que yo pretendía ser el candidato de las bases del partido. Y lo logré. Tuve el apoyo del 72% de la militancia. Entonces, yo no quiero al frente del FMLN un dirigente o una dirigente. Yo quiero al frente del FMLN un líder o una líder. ¿Y los tiene a tu criterio? Claro, el FMLN, mira, cuando yo recorrí... mencionar líderes? Cuando yo recorrí el país en la campaña interna o cuando lo recorrí en las campañas anteriores y durante mi desempeño como canciller, yo siempre me encuentro con gente extraordinaria. En los pueblos, hasta los pueblos más lejanos como mi pueblo, me encuentro de repente hablando en inglés con un chico que ha estudiado una carrera o que está estudiando una maestría, ¿y gente así es la que merece estar a tu criterio dentro del Para partido? mí hay 4 características fundamentales. 1, capacidad. 2, compromiso, ¿verdad? Porque no puede ser una persona que sea muy capaz, pero si no tiene compromiso con la historia del partido, con los valores, con los principios del partido, pues no tiene una integralidad. Tercer característica, debe ser una persona trabajadora que tenga un espíritu de trabajo, ¿verdad? Y cuarta característica, debe estar pegado a la base. ¿Tu olfato no te hace pensar que hay grupos de poder que quieren seguir matizados teniendo el control del partido? Tengo una publicación del periódico diario El Mundo, donde dice el FMLN tiene 4 grupos que buscan la Secretaría General. El grupo de Medardo González, el de Óscar Ortiz, José Luis Merino y el de Lorena Peña. Bueno, ese es un análisis que hace el diario El Mundo. Yo respeto los trabajos periodísticos. ¿No crees que hay cuotas de poder? Es que mira, para mí lo más importante es la voz de la militancia. Grupos de poder. Puede haber grupos de poder, ¿no? Se pueden crear grupos de poder, pero si la militancia les dice, ¿saben qué, señores? Ya hasta aquí. ¿Sí? Ya no queremos. ¿Confías en la militancia, en la madurez, que ya despertó, ya no está dormitada, ya no está manipulada por Yo confío en la madurez de la militancia y confío, y he escuchado gente que me dice, por ejemplo, mira, para no decir nombre, yo a fulanito de tal de la dirección le decía sí a todo a pies juntillas, y yo a fulanito de tal de la dirección lo sigo admirando, lo respeto como persona,
pero no estoy dispuesto a decirle que sí a todo de ahora en adelante. ¿No tiene derecho el FMLN a equivocarse con este proceso de elección? Yo no soy muy amigo de esa frase de decir no nos vamos a equivocar nunca más, no tenemos derecho pero a sí equivocarnos. reconoce que se han equivocado en hacer... Permíteme, porque lo que pasa es que somos seres humanos. Claro, y por supuesto. lo que sí digo es que el FMLN en esta situación de crisis debe dar lo mejor de sí. Y cuando digo el FMLN me refiero también a cada militante del FMLN. El FMLN debe aprovechar esta situación de crisis para volver a sus orígenes. Mira, yo recuerdo cuando comencé a participar en el FMLN, hay un poema de una mujer que fue asesinada en prisión, se llama Lil Milagro Ramírez, y ese poema se llama El Partido. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque en ese momento ser del FMLN significaba hacer un sacrificio extremo. Yo no estoy hablando ahora de hacer un sacrificio de la vida, porque no hay, gracias a Dios, gracias a la lucha que hicimos, no hay persecución política, no hay asesinatos políticos. Pero ese poema decía, si no vienes a dar el corazón y la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza tu partida. Y luego tenía una serie de mensajes muy claros, que es muy difícil concebirlos ahora en esta sociedad tan individualista. Ahí decía que aquí tienes que ser el último en comer, el último en vestir, etc. Entonces, estamos hablando de un sacrificio máximo en aquel momento. Vamos a tomar en cuenta que el mundo ha cambiado, que las cosas han cambiado, pero sacar al FMLN de la crisis requiere una dosis muy grande de sacrificio y requiere también de cambios muy drásticos. Por ejemplo, ponerle fin a la dualidad de cargos que ha existido en el FMLN, y que ponerle fin a la dualidad de cargos, aunque yo lo abanderé en las internas y lo abanderé en las elecciones nacionales, no es un invento de Hugo Martínez. Fíjate que eso es una resolución del Congreso del FMLN de 2015, donde toda la gente ya en 2015 decía, no hombre, miren, pero ¿cómo puede ser que hay una persona que es de la máxima dirección del partido, que está en un cargo público y además, si puede, se mete en una directiva también? Entonces, ¿Te parece poco lograr esos objetivos abriendo el padrón electoral, como en algún momento se le ha cuestionado a la actual dirigencia y a la comisión encargada? Es que mira, en una situación ideal no deberíamos de estar hablando de abrir y cerrar el padrón electoral. Sí. El padrón debería estar permanentemente abierto y que la persona que se quiera afiliar cumpla los 4 requisitos fundamentales. Número 1, que es el fundamental para mí, aceptar la carta de principios y objetivos del partido. Número 2, participar en actividades del partido, en la vida partidaria. Número 3, ser miembro de un comité de base. Y número 4, pagar la cuota partidaria. ¿Te parece poco la crítica en ese sentido que hace Óscar Ortiz? Detrás de esto hay una intención de comprimir el padrón para que se ajuste a los resultados que ellos quieren. Teniendo cerrado este patrón, es la opinión el mismo patrón o comportamiento electoral que se dio en el proceso de elección interna, donde a lo mejor los márgenes, una vez alimentados, no exista para beneficiar a otros. Eso es lo que está denunciando. Bueno, eso se decía, y eso creo que lo denunció Óscar también en las elecciones internas. Y no fue así. Y no fue así. O sea, si hubiera sido así, yo no hubiera sido el candidato del FMLN, yo no hubiera ganado con el 72% de la votación de la militancia. Es que mira, no es abriendo el patrón. Llega un momento, o sea, ya te dije que para mí debe estar abierto todo el tiempo, cumpliendo esos 4 requisitos. Pero llega un momento que no hay padrón que valga, y no hay instrucción que valga, y no hay orientación que valga para una militancia que ya está diciendo, miren, ¿saben qué? Yo tengo mi propio criterio, no tienen por qué venirme a decir qué es lo que debo de hacer, y yo voy a tomar mis propias decisiones. Esa libertad de decidir de la militancia es lo que yo sí voy a defender hasta las últimas consecuencias dentro del FMLN. El actual comportamiento que está teniendo tu partido en la fracción legislativa y que acompaña y se hace acompañar de algunas medidas en consecuencia con Arena, el presidente electo Nayib Bukele dice Arena y el FMLN en el 2021 se reducirán al mínimo. ¿Sí? El presidente electo está
ensayando un estilo de trabajo que no ayuda a la democracia. Tú no te puedes pasar la vida echándole la culpa de todo a los demás. Ya es tiempo que el presidente electo vaya asumiendo sus responsabilidades. Y ya es tiempo que el presidente electo vaya asumiendo también que debe de dialogar con los diferentes sectores del país. Ya si la población decide en el 2021 que las bancadas de los partidos que están actualmente en la Asamblea bajan su número de diputados, desaparecen o crecen su número de diputados, esa va a ser una decisión de la población. Pero él no se puede pasar su periodo de gobierno culpando a los demás por las cosas que no le salen bien. Imagínate, ni siquiera tenemos comisión de transición nombrada. Cuando el canciller le mandó una nota al presidente electo hace casi 2 meses ya diciéndole, mire, aquí está nuestra comisión de traspaso de mando, ya estamos listos con la comisión de transición, y el presidente electo no ha nombrado oficialmente a nadie. Entonces, no puede estar toda la vida echándole la culpa a los demás de las cosas que él no está haciendo. Ok, ¿debe purgar a los militantes que apoyaron a Nuevas Ideas el FMLN? Bueno, es que ahí hay 2 condiciones, una condición legal y una condición política. La condición legal no tiene ni siquiera que ver con los órganos de dirección del FMLN, tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral te dice que si alguien firma con un partido, ya no puede estar con otro partido. Número 1. Ahora, número 2, si el FMLN no tiene la capacidad, no creo que ningún partido la tenga, de hacer una investigación de por quién votó cada militante. Okay. Entonces, no acepto. Es relativo. No acepto que se venga a decir aquí, es que yo supongo que ellos votaron por otro partido y por lo tanto hay que sacarlos del padrón. Eso no lo acepto tampoco. Hugo, así 10 segundos. ¿Qué haces y a dónde te vamos a ver entonces? Bueno, siempre me van a ver trabajando por el país, siempre me van a ver apoyando el partido. Estoy en este momento trabajando en proyectos personales. Que no aceptarías una invitación a trabajar con el nuevo gobierno. Sí, te digo categóricamente que por la diferencia de visión no veo conveniente de participar en el gabinete del nuevo gobierno. No me lo han pedido y si me lo pidieran categóricamente digo que no. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy enfocado en mis proyectos personales, profesionales. Por cierto, me va muy bien. Okay. Y creo pues que eso tiene que ver con la preparación académica que he tenido, con la experiencia. Okay. Y voy a seguir trabajando por el país y apoyando también a fortalecer el FMLN. Te vamos a invitar seguido para que nos comentes tus opiniones con base a esa experiencia que obviamente políticamente has logrado. Gracias por haberme acompañado. Con mucho gusto. Que pasen feliz día. ¿Cuál es el impacto que tendrá el incremento a la ley del FODES? La discusión que tienen. Vamos a conversar con 2 representantes de gobiernos locales en cuestión de minutos. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En nuestra segunda parte del programa nos acompañan el ingeniero Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán. Gracias por acompañarnos, Mauricio. A mí, para mí las gracias, Neto, de la invitación y a la orden por cualquier pregunta. Me acompaña también la alcaldesa del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, la licenciada Mercedes de Perdomo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, en esta segunda parte del programa es importante que hagamos un análisis desde la perspectiva de ustedes con relación a esta polémica que se ha generado entre si era conveniente o no aumentar el 2% de la ley del FODES. Un incremento que representa alrededor de 90 millones de dólares, los cuales estarán, si se mantiene bajo la mirada de, digamos, del tiempo,
para el 2020. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Sin duda alguna están contentos de que va a ser un incremento importante el que van a recibir, pero por otro lado también hay insatisfechos en esta decisión. Alcaldesa, cuéntenos. Sí, en este caso nosotros como municipalidad, como alcaldesas, como alcaldes, nos sentimos agradecidos por este fondo que va a llegar. Esto va a venir a paliar un poco las necesidades que nosotros hemos dejado también de hacer, porque las peticiones llegan a los alcaldes, llegan a las municipalidades. Decirle que nosotros tenemos peticiones de las escuelas, de los centros educativos, de seguridad. También nosotros tenemos, quiero traer un ejemplo. Desde el 2017 nosotros tenemos una petición prácticamente de centros educativos. Estas peticiones vienen de escuelas. Nosotros como municipalidad queremos llegar más allá, queremos darles a estos centros educativos porque es a los niños a quien les estamos ayudando. Sustituyendo o asumiendo un rol que no le compete a ustedes directamente, que sí les compete a ustedes directamente, sí, pero es responsabilidad de educación del Ministerio gobierno. Exacto. Entonces, pero las peticiones llegan a nosotros los alcaldes. Por ejemplo, yo tengo una petición de un centro escolar de un cantón Caserillo El Llano. Al hacer prácticamente el costo, irles a hacer el presupuesto, nos sale un costo de 15,913. Eso nos resta a nosotros para hacer prácticamente lo que le compete a la municipalidad. ¿Es obligación moral o obligación? ¿De qué obligación poder compensar responder ese llamado? El Código Municipal nos indica que nosotros podemos ayudar a las escuelas, pero también es un compromiso moral. Cuando uno llega a las escuelas y ve aquel deterioro, aquellos niños que están bajo los techos mojándose, esos niños que están corriendo porque el muro ya se le va a colapsar, y ver todo eso es prácticamente un compromiso moral. Uno siente el dolor de esos niños y decirle, tengo prácticamente otra petición de otra escuela que al ser el presupuesto de una aula, es prácticamente un centro educativo parvularia, y decirle, al hacer nosotros el presupuesto nos sale $31,760. Solo de ahí estamos hablando ya $46,000 con las 15 del anterior y Exacto. Y si nosotros hablamos de lo que nosotros nos llegaría del incremento, ¿sí? A nosotros, y esto quiero ser bien enfática, no es que nos va a llegar 1 millón, 2 millones a cada municipalidad. En el caso de nosotros nos estaría llegando un total de 4,000 y fracción mensual. Estamos hablando de $54,000 al año. ¿Qué significa? Que si nosotros asumimos esta responsabilidad de 31,760, significa que estaríamos ahorrando prácticamente algunos meses, unos 5 o 6 meses, para poder cubrir solo una necesidad. Tengo aquí un dato que me están colocando producción. FODES de 2,704,800 y fracción. Así es. Ese es lo que recibe. Así es. Eso nosotros prácticamente se desglosa en diferentes. Solo el 25% de eso va para obras. Así es. ¿Y el resto?
No, el 25% va para gastos de funcionamiento. de funcionamiento. Sí, el correcto. 75% es para ya los proyectos. Ese es un tema bien discutible porque otros lo han invertido, ¿no? Y ahí está la polémica y la cuestionamiento y la crítica, ¿no? Sí. A ver, Mauricio. Bueno, Bajo ese mismo énfasis, yo a la pregunta, Neto, decirle, obviamente, mal hicieran decir que no se alegra un alcalde y su consejo municipal al manejar recursos. Si era conveniente o no, creo que no era conveniente. Esa es la opinión. Y quizás lo más importante es que no es la opinión personal. Nosotros ayer tuvimos reunión de consejo, previa, obviamente sabíamos la invitación a este programa, y la decisión del consejo unánime fue facultarme a hablar en nombre del consejo municipal. En el sentido que obviamente si nos vamos a lo histórico, desde el 2004 no hay aumento del FODES, ¿verdad? Se nos han metido atribuciones que, como dice la alcaldesa, le competen a distintas carteras del Estado, tanto a la prevención, los que no tenemos la oportunidad de estar en los 50 municipios del PES, hacemos prevención para que no llegue la violencia a ser tan dura como en otros municipios. Y hacemos un montón de cuestiones que le competen al gobierno central. Pero creo que hoy teníamos la oportunidad de tener un segundo presidente que a su vez ha sido 2 veces alcalde, ¿verdad? Me preocupó a mí en lo personal y al consejo que salga un dictamen tan rápido, sabiendo cómo están las finanzas del Estado, y que nos coloque ahorita en ese boomerang de opinión internacional, embajadas en contra del aumento, bancos mundiales y la opinión pública. Y ustedes celebrando. En el caso de nosotros, mal hicieran decirle que estamos celebrando. No, me refiero en términos generales, ¿no? Sí. O digo, agradecido, como decía la alcaldesa, ¿no? Nosotros lo vemos como, y quiero hacer énfasis en decir que hay una generación de alcaldes, independientemente nuevos o viejos, que estamos dispuestos a dialogar, que ya no nos debemos de inclinar a las decisiones de las cúpulas partidarias, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar como partido y hacer pública nuestro pensamiento al presidente del partido, y le decíamos casi que no era el momento oportuno. Se dio, obviamente los considerandos que ahorita se están dando implican que haya responsabilidad, buscar recursos. Y le voy a decir una cosa que vemos con preocupación: cómo se nos han ido incrementando las responsabilidades del mantenimiento de nuestros caminos y nuestras calles, cuando hemos visto que el Fovial, por dar un ejemplo, se ha ocupado para megaproyectos y no ha llegado a los municipios para el mantenimiento de caminos. Ahí hay un elemento que creo que lo puede considerar el nuevo presidente: cómo transferir esos recursos hacia las municipalidades para hacer más eficiente la ejecución y el mantenimiento de los caminos vecinales. Nosotros en Guayabal, y el Consejo Municipal ayer aportaba que lo primero que tiene que ir, Neto, caminando en este país es la descentralización. Le voy a poner el éxito de Guayabal en términos de seguridad es prácticamente una descentralización de la seguridad. Hemos logrado combinar los recursos del Estado o del gobierno central con recursos locales. Tenemos una carpeta de seguridad. Eso ha convertido a Guayabal en un ejemplo a nivel nacional e internacional en términos de prevención y seguridad. Hace poquito teníamos el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos con el deseo de convertir a San José Guayabal en un municipio modelo en términos de prevención y seguridad. Y me decían las personas que nos visitaron: ustedes han hecho mucho más con pocos recursos que lo que nosotros hemos hecho con mucho más recursos. Entonces, creemos que la descentralización tiene que caminar en este país. Interesante. Escuchar, pues esa es la importante. Las dos visiones diferentes, la de la alcaldesa de Cojute, del Partido de Concertación Nacional, y de Arena, pues Vilanova, de San José Guayabal, que su consejo no comparte. No es que no comparta. O que no era el momento, ¿no? Creo que incrementar este FODES. Creo que deberíamos haber esperado el tiempo para que se sentara el presidente y discutirlo con él. Yo decía de que el 25%, que es lo que se ocupa para gastos corrientes, y el resto es de desarrollo local,
es parte de la crítica a la cual muchos creen que se están invirtiendo, digamos, estos valores que por ley están designados en la ley del FODES. Eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué va a pasar con el tema de la deuda? Si la mayor parte de las alcaldías están endeudadas y tienen endeudados el FODES. ¿Qué piensan al respecto? Voy a hacer una pausa. Vamos a, desde luego, agradecerles como siempre. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hay estadísticas que nos muestran que el 73% de los créditos adquiridos por las alcaldías es para pagar deudas. ¿Cómo de alguna manera se justifica? Y eso ha sido parte de la temática y la polémica que se ha generado. Muchos creen que es un dinero que se malgasta en otros fines y no precisamente en el desarrollo local. ¿Qué piensa al respecto, alcaldesa? Con respecto a eso, yo considero que algunas alcaldías, no voy a hablar por todas, algunos alcaldes o alcaldesas han tenido que tomar algunos fondos que van para el desarrollo, para otras actividades. Pero quiero aclarar, hay muchas municipalidades que no tienen comercio. Las alcaldías más pequeñas requieren de esos fondos porque tienen que solventar otras necesidades, no necesariamente despilfarrar el dinero. Si han cometido algunos alcaldes este problema, yo considero que es mejorar el control de rendición de cuentas. Eso es muy importante. Yo considero que la Corte tiene que hacer su trabajo. Yo sé que lo ha estado haciendo de una manera muy excelente, pero sin embargo, si se dan este problema y estos comentarios negativos de algunos alcaldes o alcaldesas, considero que hay que ponerle ojo a esa crítica. También con la pregunta que usted decía, de la polémica también que se da, es que de alguna manera se tienen que sacrificar otros fondos. Yo considero que al presidente le va a quedar con su gabinete estudiar prácticamente este proceso. Nos quedan prácticamente 10 meses, 9 meses como para poder dialogar y llegar a un acuerdo para que veamos de qué manera podemos solventar y salir a flote con este proyecto, con esta iniciativa que se ha dado para las municipalidades. El Consejo Municipal, como decía Mauricio, de San José Guayabal, ha tomado a bien hacer consideraciones no tan, digamos, de querer aceptar de que es el momento para haber recibido este aumento. ¿Es el caso con su consejo? ¿Todo lo contrario? Sí, lo contrario. Nosotros como municipalidad, a pesar que somos una cabecera departamental, pero quizás eso nos genera más demanda, ¿verdad? Más demanda, y el Consejo sí está consciente de la necesidad que tenemos. De recursos. Exacto. ¿No así de las necesidades fiscales que tiene el país, como lo planteaban ellos? No. Ok, porque sabemos que en el país hay problemas fiscales. Sí, claro. Y un poco, yo creo que aquí, y que no suene también a estar secundando un poco la postura, el problema es, como lo decía Mauricio, es que en el país hay un problema fiscal. Así es. Y hay una poca, llamémosle, credibilidad en algunos municipios, no voy a decirlos todos, por la forma o el mecanismo en cómo se ha manejado el tema del FODES. Sí, yo a la primera pregunta... Sí, es preocupante el nivel de endeudamiento de algunas alcaldías, increíblemente. Si no mal sé el último dato, que va paralelo, y ha habido dos cosas, Neto. El asumir responsabilidades del gobierno central que nos hemos tomado los últimos años los gobiernos locales, a la par de la poca efectividad del FITL,
donde casi el presupuesto del FIDEL, que anteriormente era un coadyuvante al desarrollo local, se ha ido más que todo para transferencias monetarias y ya no muy poco para la inversión. Y lo digo con doble potestad, porque además de alcalde tengo bastantes años de ser director del FIDEL. Entonces, sumada a esas dos cosas, ha habido alcaldías y lamentablemente hay que revisar la ley de endeudamiento de las municipalidades. Entiendo, según el último dato, que está cercano a los 600 millones de dólares la deuda que manejan las municipalidades. He encontrado casos de todos los colores y sabores donde hay endeudamientos, por dar un ejemplo, de 3,5 millones de dólares con bancos de segundo piso, con préstamos que han encontrado, y si hay el 73% de los créditos se han utilizado para pagar deudas, tal vez ahí se ha manejado tal vez con un poquito de dolo, en el sentido de que esos créditos se han ocupado para refinanciar algunas de esas deudas que alcaldes que han cambiado o municipios que han cambiado de partido han encontrado realidades donde el 70-80% del FODES del 75% está comprometido. Y hay otro aspecto que tiene que ver con esa crítica, por ejemplo, los cuestionamientos en el tema de salarios de los empleados, incluso de alcaldes. Decía alguien, ¿verdad? Por ejemplo, que cómo es posible que haya alcaldes que ganen mejor que un presidente o un diputado. O sea, hasta cierto punto eso no deja de crear hasta cierto punto de decepción, ¿no? Y darle la razón a quienes creen que a lo mejor el FODES es más para beneficios personales que beneficio de la localidad. La experiencia, y por eso decimos que la posición del gobierno del Consejo Municipal de Guayabal no es estar en contra del aumento. Estamos a favor incluso que hubiera un aumento, pero transferir ya responsabilidades en temas como salud, seguridad, educación. Neto, es deplorable no solo las condiciones de la escuela, es deplorable la calidad educativa, es deplorable que los patrullajes de los policías sean intermitentes y no permanentes, que haya control territorial, que la renta sea un común denominador que golpea la economía de los países y que frena el desarrollo económico de los municipios. Es triste y lamentable que las instituciones educativas estén controladas por los pandilleros y los mareros. Entonces yo creo que este país tiene que pasar, y ojalá que lo haga este presidente, a la cultura de la descentralización. Entonces, cuando los gobiernos locales asumamos descentralización, es lo que está pidiendo el Consejo Municipal de Guayabal. Mire, no solo queremos recursos, queremos competencias, queremos mejorar la calidad educativa, no a través solo del Consejo, creando un comité de educación a nivel municipal. Alcaldesa, Rafael Hernández nos escribe, dice: Ernesto, perdón, pero si no han ayudado a las escuelas, hablando del tema de las escuelas, que es el que colocó de ejemplo, con un 8%, que es el que tienen hoy en día, ¿cree que lo harán con un 2% de incremento? De hecho, los diputados han dicho que este dinero tiene que enfocarse más en esas necesidades. Entonces, nosotros como Consejo Municipal ya estamos claros que este dinero va a ir destinado a esas necesidades de las escuelas y de las pavimentaciones de calle de los cantones. ¿Tenemos en la vía algo que permita visualizar que este incremento va a ser mejor utilizado con estos candados que se le puso en este acuerdo? Es decir, hoy para sacar ese dinero, para utilizar dinero, va a ser como quien dice, como con contrapartidas, ¿no? Así es. Yo considero que la fiscalización que vamos a tener de ese 2% va a ser más controlado. Va a ser más controlado, y yo considero que nosotros como municipalidades tenemos que regirnos a ese control. Tenemos que ser bien claros hacia dónde van a ir destinados este 2%, y de eso estamos conscientes. A ver, ¿sí? Nosotros, obviamente, trasladando competencias, el 2% o cualquier incremento, ya tratándolo con un nuevo presidente, sería bienvenido, porque obviamente satisfacerá la demanda. En el caso de Guayabal, neto, el 60% de nuestro presupuesto se va para desarrollo humano, y es lo que ha permitido que Guayabal sea un ejemplo de una paz social dentro del municipio. Hablemos de eso. ¿No será que el dime que te diré sobre el FODES, dice José Carlos Mejía,
¿Es un tema más de quien se llevaba los aplausos del apoyo rural por esta medida, diputados actuales o gobiernos entrantes? Ambos pensando en la próxima campaña, más allá de aspectos técnicos fiscales, Ernesto pregunta. Bueno, ahí está una pregunta, ¿no? Voy a hacer una pausa y regresamos con esto. Bueno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer algunas conclusiones con el alcalde de San José de Guayabal, Mauricio Vilanova, y también Mercedes de Perdomo, alcaldesa de Cojutepeque. A ver, ¿qué provecho se va a tener entonces bajo la misma proyección de lo que puede significar este incremento? Hay quienes sostienen que este fue una estrategia política de los diputados para reconociendo que el brazo territorial que tienen son sus alcaldes a la hora de las votaciones. A ver, en todo esto también hay un matiz político. ¿Qué piensan? Bueno, yo considero que cada quien tiene libertad de pensar y tener sus propios criterios. En lo personal, yo pienso en el pueblo, pienso en las necesidades que nuestra gente tiene, y es por eso que no lo veo de esa manera. Posiblemente hay mucha población que está pensando en que quieren aplausos, en que quieren más apoyo. Si nosotros hacemos un buen trabajo y que vaya dedicado a nuestra gente, a las necesidades más vulnerables, yo considero que la gente va a decidir y no necesariamente lo vamos a hacer porque nos aplaudan o porque nos agradezcan, sino porque el trabajo se haga de la mejor manera y sobre todo con transparencia. A mí me gustaría que esto sea bien fiscalizado, que nos lleven, que nos cuenten bien las costillas, cómo se están llevando las cosas, y de esa manera pues uno tiene facultad moral con el pueblo de decir: esto está bien, esto lo hice y esto no se pudo por A o B, pero no lo hacemos por eso. En mi pensamiento no va eso. Ok, Mauricio. Yo me sumo quizás a lo que dice la licenciada. La necesidad de una población no tiene colores partidarios. El entrar al pensamiento de los diputados, que obviamente obedecen lineamientos de las cúpulas partidarias, pues entrar a ese pensamiento es difícil. Si lo hicieron para dotar más de recursos pensando en las elecciones 2021, pues tal vez podría ser una estrategia. Para mí, tal vez en lo personal, equivocada, porque me pregunto por qué no lo hicieron en estos últimos 10 años. Tenemos prácticamente bastante tiempo de no haber tenido aumento del FODES. Aún así hemos sacado, en el caso de Guayabal, que ha estado fuera de los municipios beneficiados con comunidades rurales solidarias o red solidaria antes, y el plan El Salvador Seguro, tenemos 98% de cobertura de energía eléctrica, 97% de agua potable. Hemos desarrollado el 60% en desarrollo humano. Entonces, yo creo que las necesidades obviamente se cubren a través de recursos y recursos financieros, pero tiene que haber responsabilidad, Neto. No solo por la transparencia y el manejo, también hay que pensar en el Estado como tal, el Ejecutivo que va a entrar. Es una decisión que le compete, creo yo, en lo personal, al nuevo presidente y a su gabinete. No quiero pasar por alto preguntándoles cuál es el estado actual del funcionamiento de la administración de ustedes y los beneficios que tienen, por ejemplo, Cojutepeque, para poder resaltar un poco el trabajo, ¿no? Vaya, nosotros estamos apoyando mucho el CMPB, el que es Centro de Prevención de la Violencia. Nosotros estamos apostándole a la seguridad, no en sí a contrarrestarla, sino a prevenirla. De hecho, nosotros hemos destinado de los fondos FODES $100,000 para esta carpeta. Estamos con 7 centros de alcance, tenemos una filarmónica, nosotros le estamos inyectando también a la prevención. Posiblemente no se ve la infraestructura, pero sí nosotros estamos trabajando, le estamos apostando a este proyecto que es la seguridad.
la prevención, que es a lo que nosotros estamos trabajando y le estamos echando ganas como Consejo Municipal, y prácticamente pues la infraestructura que nos está allí, estamos trabajando fuertemente para hacer los proyectos que la gente está demandando. Igualmente creo que el énfasis de la seguridad para San José Guayabales se mantiene, Mauricio. Neto, nosotros tenemos un componente de desarrollo humano bien fuerte, ¿verdad? Viene apoyo a la educación, es una carpeta que gastamos más de $40,000 anuales, pagamos maestros que le compete al Ministerio de Educación, pero no tienen los recursos para hacerlo. Damos transporte a casi 300 estudiantes todos los días, tenemos más de 10 años de hacerlo. Tenemos destinado casi una cantidad similar en apoyo al deporte. Apoyo a la seguridad nos representa $44,000 anuales, ¿verdad? Tenemos un gran apoyo en la parte de prevención, y obviamente manejamos en la parte de infraestructura. No la hemos descuidado. Obviamente, en ese sentido, cualquier aumento que pueda haber a futuro, sobre todo un aumento responsable, que sea manejado por el nuevo gobierno, pues yo creo que vendría a paliar las necesidades que estamos cayendo los municipios. Voy a poner un ejemplo. Yo no me arrepiento, ni mi consejo, en haber invertido ese componente fuerte en desarrollo humano. Hace poquito, la semana recién pasada, finales, tuvimos la visita de 2 grupos de universitarios, y viera que halagado me sentí, que ellos se sintieran que estaban llegando a un lugar seguro. No seguro, a un lugar que no pareciera que estuviéramos en El Salvador. La paz social, porque nosotros en Guayana hemos comprobado en el municipio que hay una línea frágil entre prevención y seguridad. No puede haber prevención sin seguridad, ni seguridad sin prevención, y tienen que haber grupos focalizados. Ok, hay una amenaza, regresando al tema del FODES, y con esto quiero concluir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen? Han advertido colocar un recursos. Sí. ¿Qué piensan al respecto? ¿Sería correcto? Bueno, lo han dicho incluso diputados del partido Gana, ¿no? Dirigentes del partido Gana. Sí, ellos tienen su propio criterio, su propia ideología. Sin embargo, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen. Espero que no sea así, que esto no retroceda, sino que avance, porque ya lo hemos manifestado, son las necesidades, es el pueblo los que lo necesita. No lo necesito yo como alcaldesa quizás, lo necesita el pueblo, la gente, porque nosotros estamos trabajando para viviendas dignas, para deporte, para infraestructura, para prevención de la violencia, y yo creo que todo esto va enfocado a esa necesidad para que ellos no retrocedan con esto. Mauricio. Yo ¿no? Lo oí con nombre y apellido, porque me gusta poner Neto nombre y apellido. Lo oí del diputado Gallegos. Sí. Yo decirle, con el respeto, que el diputado Gallegos debería reunirse con sus alcaldes para que sepa la importancia de incrementar el FODES, ¿verdad? Más que de declararlo inconstitucional, hay que bajarlo, hay que discutirlo, y le aseguro que muchos estaríamos deseosos de un aumento, pero no solo aumento en dinero, sino en la descentralización que tanto necesita el país. Bueno, les agradezco a ambos que me hayan acompañado esta mañana, y pues qué bueno conocer desde la perspectiva de ustedes el compromiso que se debe de asumir a la hora de administrar bien fondos, ahora con esta proyección de incremento para el 2020. Así es. Gracias, alcaldesa de Cojutepeque, por habernos acompañado. Gracias. Gracias también, Mauricio. Gracias, Neto. Y éxitos en su gestión también. Gracias. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.